El vermut es una bebida alcohólica que se crea en Grecia, en la época de, obviamente, de los griegos. Se llamó el vino de Hipócrates. El famoso vino de Hipócrates fue cuando le agregaron todo lo que fue hierbas, botánicos. Era más que todo para sanar males, mal del estómago, si se sentían descompuestos, bueno, etcétera. Se usaba como bajativo también después de las comidas, bueno. De un vino que estaba en mal estado, se le agregaron botánicos. Por infusión, de diferentes métodos se fueron perfeccionando a lo largo del tiempo. Las personas más nobles de la época comenzaron a agregarle miel para endulzar. La miel, como era algo natural, lo hacía al ser amargo, porque las hierbas contienen compuestos activos y principios aromáticos que tienen amargor, o sea, más contenido de taninos. Entonces eso lo que le va a dar es ese amargor característico que tiene el vermut. Y justamente la palabra ajenjo, que es la artemisa, justamente que todos la conocemos, es una planta que las abuelas nos decían, tomate un té de ajenjo. Bueno, ese té de ajenjo que te tomás es el amargor ese que vos tenés. Muchas personas no toleraban ese amargor. Entonces, las personas de más alta clase, por decirle clase social alta, le agregaban miel. La miel era un producto caro, ya de por sí, y lo endulzaban. Entonces, ahí comenzó todo. La historia comienza en Grecia, después en Roma se perfecciona. Después de Roma pasa a España, porque todo lo que es Cataluña, que fueron lugares romanos, en realidad, todos esos lugares fueron donde se hace hoy en día el vermut. Sur de Francia, Alemania, Bélgica también, Suiza, hay lugares que se hace vermut. El vermut es una bebida justamente que tiene de antaño y viene desde esa época. ¿Cómo comienza su origen en la parte industrial? Comienza con los hermanos Luigi y Giuseppe Cora en los años 1000, creo que era 1810 por ahí, para más o menos ponerle un número. Bueno, Luigi y Giuseppe Cora fueron los primeros que tuvieron la visión de hacer ese vermut que hacían de la familia, hacerlo en forma industrial para venderlo para la gente. Que se encuentran en el norte de Italia, todo lo que es la zona de la Lombardía. Todo lo que es la zona de Lombardía, Milano, toda esa zona son las partes elaboradoras de vino, vos te imaginarás. Y bueno, ¿cómo viene a la Argentina el vermú? El vermú viene en la maleta de los italianos, viene en la maleta de los españoles, viene con sus costumbres. Entonces viene como una bebida amarga que se tomaba como un bajativo después de las comidas. Eso siempre fue así y sigue siendo todavía así y es un acompañante como aperitivo. En España se utiliza para consumir con tapas, que es algo muy vos a Barcelona, vermú con tapas, vermú y tapas, que no sale más de 5 euros consumir eso. La verdad es un producto que es muy maniable, se da con muchas bebidas y hay diferentes tipos de vermú. Los vermús secos, vermús dulces, vermús semidulces, vermú torino, el vermús rosó, los vermús tintos solos, los vermús blancos. Se dividen en varias diferentes partes del vermú. El profesional, además de contarnos el origen del vermut y cómo llegó a la Argentina, también nos habló del proceso de elaboración. El proceso de elaboración de vermú es con vino y hierbas y alcohol. Bueno, justamente la hierba principal que tanto rige en la OIB, en la Organización Internacional Vitivinícola, como exigencia y una denominación de origen, es que contenga sí o sí ajenjo. En el Código Alimentario Argentino no se exige contener ajenjo, porque justamente está la famosa bebida absenta que es a base de ajenjo. Entonces justamente como no estaba permitida acá en Argentina en su momento, ahora creo que no, que sí está permitida, pero bueno, es una bebida muy fuerte. En sí, esta bebida, como vos mismo decís, el vermú se elabora, tiene un proceso de elaboración. Ese proceso puede hacer por infusión o por maceración. Hay diferentes técnicas. Lo ideal para las extracciones rápidas es la infusión. Con la infusión, cuando uno hace una infusión, es con alcohol, perdón, con agua y los botánicos. Es como hacer un té, para que te des una idea. Entonces vos obtenés compuestos activos, flavonas, terpenos, obtenemos todo lo que son taninos del producto y obviamente los sabores. Hay otra maceración, que es la maceración más antigua, que yo creo que es la que a mí me gusta trabajar en el tema del vermú. Justamente es la parte de la elaboración
en maceración. Porque cuando está con maceración, justamente, a ver, los botánicos, ya sean que se dividen en hierbas amargas, hierbas suaves o hierbas suaves y aromáticas, como les suelen decir, especias, cortezas, raíces, cítricos y flores, también incluso se le agregan frutos secos, también, para darle un cierto sabor a diferentes tipos de productos. Eso es según la receta que nosotros queramos y según el vino que nosotros elijamos. Por lo general, para un vermut se eligen vinos neutros. ¿Por qué? Porque para un vermut nosotros vamos a elegir ese vino neutro para obtener esos compuestos activos, porque si nosotros decimos, si vamos al precio-calidad hoy en día de lo que sale un vino, nos conviene un vino genérico. Por ejemplo, un vermut de una uva criolla o un Pedro Jiménez. El Pedro Jiménez es una de las variedades más fáciles de producir, se puede combinar, hacer cortes con diferentes tipos de vinos y justamente es la base de eso. El vermut, para mí prefiero las uvas criollas y ese tipo de uvas. ¿Se puede usar Malbec? Sí, se puede usar Torrontés, Moscatel también, se puede usar vinos de Porto para hacer cortes cuando ya esté terminado el vermut. O sea, hay diferentes formas. ¿Cuánto dura una maceración de un vermut? La maceración dura un mes y medio por lo general, según la receta que nosotros tengamos. El vermut, lo que nosotros le vamos a agregar justamente son botánicos naturales. La idea es no agregar esencias ni nada de eso. Igual, terminada la maceración, se le agrega caramelo o mosto concentrado. Lo ideal acá en Mendoza, ya que somos de acá y si es una bodega o por ejemplo una destilería, lo va a hacer con mosto concentrado. Es mucho más factible y es más rico, tiene otro sabor diferente al caramelo común que nosotros conocemos. Por lo general en Europa, y está permitido también, se permite el agregado de azúcar y caramelo, o sea, cualquiera de las dos, pero lo ideal está el caramelo y el mosto concentrado para endulzar. Antes se usaba mosto rectificado, que es un mosto blanco que justamente es un mosto que está clarificado, limpio y se usaba para el producto. Pero como si nosotros le queremos dar un cierto color al vermut, por ejemplo, un tipo ámbar, un color ámbar muy bonito, se lo damos con mosto concentrado. Si queremos perfeccionar o oscurecer un poquito más, se lo podemos dar con colorante caramelo, que el colorante caramelo está permitido. Se agrega en el Fernet, se agrega en la Coca-Cola y bueno, también se agrega en otros productos. Terminado eso, se analiza, se hacen todos los análisis correspondientes para tener la elaboración de un vermut. Obviamente no se puede hacer en una bodega. ¿En dónde se puede elaborar el vermut y qué normas lo rigen? Solamente se puede hacer en destilería, se puede hacer en una bodega, pero dividida la parte de bodega, de lo que es bodega, es como elaborar champán, lo mismo. O si quisiéramos hacer sangría u otro tipo de productos. Sí o sí tiene que estar dividido. Si está junto es un delito federal, porque se torna se hace a los regímenes que vos estás teniendo alcohol, estás teniendo azúcar, estás teniendo cosas que no están, esencia, o sea, que no pueden estar con el vino. Entonces eso se hace en otro establecimiento aparte, donde se pueda dividir y esté autorizado para manipular alcoholes, que uno debe estar, el emprendedor o cualquier bodega en sí de la provincia de Mendoza o de la República Argentina, por lo general, debe tener todas esas condiciones. Si no contiene esas condiciones, estás cometiendo un delito. Ese delito se hace, obviamente, para consumo propio. Uno puede hacer un vermú en casa con pequeñas cosas, 5 litros de un vino y hacer algo pequeño en un frasco de 3 litros y hacerlo a base cerrado, con botánicos y hacer todas las cosas, que en YouTube hoy en día hay de todo. Como yo siempre digo, en una bodega, en una industria o establecimiento también artesanal, deben sí o sí cumplirse las normativas legales que exige Instituto Nacional de Vitivinicultura e INAL. Dos entes que lo van a terminar controlando va a ser Instituto Nacional de Vitivinicultura, quien controla todo lo que es vino, controla lo que es alcohol, de dónde se trae el alcohol, y lo que controla también INB es obviamente le da la autorización de libre circulación del producto final. Quien da también el aval de todo eso es INAL, Instituto Nacional de los Alimentos, que controla el producto final nada más. Entonces, controla que tengan los botánicos, que esté todo autorizado
Para tener esas autorizaciones, primero, y para habilitarlo hay que pedir permiso a las municipalidades correspondientes donde se habite y después donde obviamente vivamos, ya sea provincia de Mendoza o alguna provincia de la República Argentina. ¿Se puede hacer una destilería? Sí, pero se debe pedir permiso al Instituto Nacional de Vitivinicultura para poder elaborarlo. O sea, bajo las normativas de ese convenio, se da una autorización que usted como destilería puede elaborar vermú. Eso es lo que se pide. Pero uno puede hacer vermú en su casa y hacerlo de forma artesanal para consumir lo propio, que yo creo que es una opción muy viable también y es muy linda.